Hola mis hermanos, hoy les quería hablar acerca de lo que Jesús dijo, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él claramente dio a entender que dijo que Él era el único camino al Padre, el único camino de vuelta a Dios, porque nosotros como fuimos salidos de Dios, pero ahora separados de Dios, estamos perdidos, nada somos. Somos engañados como cualquier espíritu quiere engañarnos. Por el espíritu de Satanás nos engaña como él quiere porque no sabemos ni lo que somos ni de dónde salimos. Y por eso Jesús dijo que Él era el único camino. Y el camino quiere decir que si yo tomo un camino, voy a seguir sus vueltas, voy a seguir por donde va ese camino. No me voy a desviar, no voy a tomar otro camino, porque el camino que yo he seguido tiene su línea para llegar. Si ese es el camino, ese camino por ese lugar fue, por ese camino yo llego a donde voy. Es algo definido, eso es un camino. Mas si yo voy por ese lugar, por ese camino que tiene ciertas reglas para seguir ese camino, pero yo en cierta parte no sigo eso, no sigo ese camino y me voy por otro camino, me desvío de ese lugar, tomo otro camino y llego a otro lugar, no llego a donde ese camino me llevaba. ¿Por qué? Porque seguí otro camino y me pierdo del camino. Al final después ando perdido y desamparado, porque no sé dónde estoy, no encuentro la luz. Eso es Jesús, Él es el camino. Nosotros tenemos que ser como Él fue, hacer lo que Él enseñó, seguir sus mandamientos, es lo más importante. Nadie va a ser escapado del infierno por sus obras, porque dice, sois salvos por fe, no por obras. Eso no quiere decir que yo solamente porque diga por mi boca que creo, voy a ser salvo, sino que si yo creo, también conlleva al creer que yo haga, porque si yo creo voy a hacer lo que me mandan porque yo creo. Pero si yo digo que creo y no lo hago, por mi boca digo que creo, pero en mi corazón me miento a mí mismo porque no lo hago. No creo en realidad, solo lo digo porque me conviene por boca. Pero si respetara lo que yo digo que creo y creyera en eso, yo hago lo que me mandan. Pero en realidad no lo hago porque no creo en mi corazón 100%. Y como dicen los mandamientos, amarás al Señor Dios con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza. O sea, ¿quién cumple eso hoy en día? El que ama solamente la palabra amor es algo muy grande. El verdadero amor es de Dios y es algo muy grande. El amor está dispuesto a todo. ¿Y quién está dispuesto a todo hoy en día? Todos están dispuestos a estar conforme a sí mismo, a cada uno. O sea, yo busco mi comodidad y lloro a Dios porque no me da lo que le pido, lo que pido para mi comodidad, pensando en mí mismo. Eso no es amor. El amor es entregado, sufrido. Eso quiere decir que es para los demás, es para entregarse, no para tenerlo yo mismo. ¿De qué me sirve el amor que tengo yo si lo tengo para mí mismo? Es un amor que está detenido, no sirve de nada. Pero si yo lo entrego a los demás, para eso es el amor, porque el Señor ama y nos ama a todos. Él da su amor, porque Él también nos dio amor para dar. Así es la ley de la vida, y como dicen muchos, pero yo no hago nada malo, yo no debería ir al infierno. Jesús dijo claramente, dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y hay que seguir su línea porque ese es su camino, sus mandamientos, todo lo que Él dejó, ese es el camino al Padre. No hay otro. O sea, no importa qué tan bueno pueda ser, cuántas obras buenas pueda hacer, cuánto puede haber ayudado a los, a los que están en la calle, a los que necesitan ayuda, a los que necesitan de comer. Si yo no tengo a Jesús en mi corazón, no lo tengo a Él, nada tengo y voy directo al infierno porque
Tengan claro que ya no importa cuántas obras hagan, porque nosotros ya estábamos condenados. El único que nos sacó de ahí es Jesús. O sea, nosotros ya no importa lo que hagamos de bueno, no importa, nosotros ya no tenemos obras por nosotros mismos, porque ya no pudimos salir del infierno. No tenemos precio para pagar por ello. Solo Él tiene el precio para pagar por cada uno. O sea, nos sacamos de decir que yo hago esto bueno, yo hago lo otro bueno. Eso no vale nada comparado con la deuda que uno tiene, el pecado que uno tiene desde el principio del mundo, porque uno lleva la sangre de los hombres. Y en esa sangre y en esa carne y ese espíritu muerto sin Jesús, estamos directo al infierno. Porque somos ese linaje, el linaje perdido, el linaje separado de Dios. Y de ahí el Señor vino por nosotros. Tanto nos amó como hijos, porque Él los creó, que vino y pagó el precio, que fue su muerte en carne, porque Él vive para siempre en espíritu, en nuestros corazones, en los que lo aman. Porque también a veces veo videos de mis hermanos muy amados y, y a veces como que hay con espíritu más pasivos para hablar las cosas y otros con espíritu más de poder, más de fuerza. Y a mí me da risa porque tratan de controlarlo, igual que en mí, porque yo también, cuando uno ama, pero eso no quiere decir que uno siempre va a estar hablando suave, porque cuando uno ama, a veces prefiere que el otro esté enojado con uno, pero yo sé que lo salvé, aunque él se enoje conmigo, yo sé que él me escuchó y por lo que yo le dije, aunque haya sido fuerte, yo lo saqué del camino de la muerte. Ese es amor. Él se habrá enojado por un tiempo, pero en realidad mi conformidad verdadera es que lo salvé. Es que en realidad no lo salvé yo, lo salvó Dios. Eso es lo verdadero. Pero ese es el verdadero amor. Ese es el ejemplo. Que yo hable la verdad para salvarlo. Porque si yo digo que lo amo, y es en la mente del mundo, es en la mente del diablo, yo digo que lo amo y lo dejo hacer lo que él quiera, eso no es sabiduría de Dios. Porque en realidad no lo estoy amando, porque yo sé que él se va a morir eternamente. Y, y yo ahora lo dejo que él disfrute en su ignorancia ahora. Preferible es decirle la verdad ahora y que cambie su camino ahora y que no se pierda, aunque él me odie por un tiempo. Pero en mi amor, en mi enojo va a ser por su bien. Ese es el amor. Por eso hay hermanos que a veces ellos mismos no entienden cuando empiezan a hablar y empiezan a hablar fuerte y después tratan de controlarse. El Espíritu de Dios también se enoja. Jesús también se enojó por la incredulidad, por tanta incredulidad, Él dando la vida, Él dando el camino al Padre. Y no comprenden sus enseñanzas, no comprenden la fe, no comprenden lo del Espíritu. Por eso Él dijo, en un momento sus discípulos, cuando la gente estaba así, hablando con sus discípulos, Él se acercó y la gente le dijo, hemos traído este endemoniado a tus discípulos y le dijimos que le echaran el demonio fuera y no pudieron. Ayúdanos si puedes hacer algo, maestro. O sea, eso también demuestra la incredulidad de la gente diciéndole a Jesús si es que Él puede hacer algo, porque Jesús, Él es dueño de todo, de todas las cosas de nosotros, Él creó todo y Él es en nosotros, su espíritu sostiene todo y nos sigue sosteniendo siempre. O sea, si Él no quisiera, los quita la vida. Y si ustedes se dan cuenta, nada está ganado en esta vida. Yo no estaré enfermo, pero puedo morir ahora mismo. Puede darme un ataque, puedo chocar, puede chocarme un vehículo, nada está comprado. Todo eso lo ordena el Señor, o sea, yo no puedo decir, por suerte que no me chocó ese auto, por suerte, la suerte no existe. O sea, o gobierna Satanás la vida, o a él le permiten que le gobierne la vida, porque si hacen pecado, él lo hace. Y ciertamente él los quiere destruir. Jesús es el que pone su mano y le detiene, y no permite que los destruya. Por eso a veces se enferman, pero no mueren. Sufren, pero no para morir, porque Satanás los quiere morir, los quiere matar solamente. Pero Jesús permite que les pase lo malo por su elección, porque ustedes se equivocan, para que aprendan.
Pero él pone la mano y detiene a Satanás para que se los lleve al infierno, para que los mate. Eso hay que entenderlo de un principio. Y como le estaba hablando, Jesús se enojó con sus discípulos. No se enojó, pero ahí ya llegó, porque a veces el que sabe la verdad la dice y los demás no quieren entender y uno los ama. Te llega un momento que viene la ira, pero ira con amor. No es ira del diablo con odio, ese odio que se siente en el corazón, sino que uno habla fuerte, con autoridad, porque es la autoridad de Dios. Y ahí fue cuando él dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo entenderéis? Por eso, porque él ya llegó al límite explicándole la verdad de la fe, todo, y sus corazones de espíritu aún estaban incrédulos, les faltaba fe, les faltaba fuerza. O sea, muchas veces Jesús sí se airó, pero ira con amor, ira, si yo me enojo es porque ¿cómo él no va a entender lo que le estoy diciendo si se lo estoy explicando como el agua? Pero él no cree. El no creer es incredulidad de este mundo. Porque aquí enseñaron la mentira, aquí aprendieron que te pueden mentir, aquí aprendiste la regla del mundo que no se pueden hacer ciertas cosas. Pero en Dios, en el Espíritu de Dios, todo es posible. Y por eso no tenemos que tener la mente del mundo, no creyendo las cosas, no creyendo en el Señor, dudando de Dios, haciéndole mentiroso a Dios. Tenemos que tener la mente de Dios, del Espíritu, que todo es posible en Dios. Todo. No hay límites. Si Dios no hace ciertas cosas es porque Él hizo el orden. Y tiene que estar ese orden aquí. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Las cosas de la fe son cosas grandes. Nosotros en nuestros cuerpos de pecado podemos hacer muchas cosas porque nosotros somos de Dios. Él responde lo que nosotros le pedimos. Yo siempre veo sus respuestas. Pero el que no pide con fe y el que no cree que el Señor le va a responder, no va a recibir, porque no cree. Lo principal del Espíritu es creer, pero creer con todo, no creer y estar dudando, o creer y después preguntarme acaso va a llegar. O sea, si yo creo es porque ya está hecho, ya está hecho el Señor, yo sé que ya lo hizo. No sé cuándo, porque en el tiempo el Señor lo hace en el cielo, pero Él tiene un orden acá abajo. O sea, yo tampoco puedo exigirle a Dios que sea ahora mismo. Si Dios quiere, lo va a hacer así, porque Él sabe el orden. ¿Quién soy yo para ordenar cuándo yo quiero las cosas? Porque si yo la obtengo ahora, a lo mejor eso me va a llevar a perdición. Más cuando me lo va a dar el Señor con su sabiduría, y como Él ya sabe lo que vamos a hacer, Él me lo va a dar en el tiempo que eso sea bien para mí, sea para bien. O sea, yo no puedo ponerme exigente delante de Dios si yo soy una creación, soy pequeño, estoy aquí, yo no veo más allá de mis ojos y lo que Dios me permita ver en el Espíritu. Pero todo es permitido por Dios. ¿Quién soy yo para creerme más que Dios y saber yo pedirle a Dios y ordenar los tiempos? Yo le pido, pero no ordeno cuándo. Y saben, si uno es así, a mí me responde de inmediato Dios. Porque yo le digo cuando Él quiera. Si yo le pido algo, si es su voluntad, yo le pido, pero más allá de su voluntad, no quiero ir en contra. Y más me escucha Dios, me responde de inmediato cualquier cosa. Se lo digo porque a mí me pasa, yo me estoy diciendo que traten de fingir ser así, porque si fingen el Señor lo va a saber. Yo cuando le digo que soy así, y lo hago pensando con todo mi corazón así, o sea, yo si pido algo no lo exijo, si pido algo ni siquiera me interesa tanto, puedo pedir algo material, en realidad no me importa, pero si lo necesito y le digo, Señor, si usted quiere, yo me gustaría hacer eso, simplemente lo pienso, me gustaría y ya está haciéndose. Y no es mentira, a mí siempre me ha pasado así, mi familia ve a mi hermano cuando yo le digo, viste, yo te dije ayer, mira, ya está pasando esto o lo otro. O sea, y si algo está pasando y se detiene y no pasa y hay algún problema, yo lo dejo solamente porque ese problema pasó por algo, porque el Señor quiere detener algo. O sea, yo confío 100% en Dios. Hay que confiar 100% en Dios, seguir el camino, hacer sus mandamientos, no creer ser como yo tengo que ser, o,
o tener mi forma, o seguir al mundo, o creer ser como algún cantante del mundo, porque muchos cantantes que se dicen ser cristianos son cantantes solamente. Y si yo quiero ser como ellos, me voy a perder como ellos. No saco yo, hasta el diablo blasfema del nombre de Dios. Él habla de Dios. ¿Por qué cualquiera en el mundo no puede cantar una canción que diga el nombre de Dios y su corazón va a estar apartado de Dios? Eso no quiere decir que eso sea de Dios. Yo la puedo escuchar y puedo yo sentir en el corazón y el amor de Dios ese sentimiento, y esa es la adoración a Dios. Más la canción tiene puras palabrerías. La verdadera adoración a Dios es cuando yo siento y amo a Dios en mi corazón. Pero si yo digo palabrerías y no siento nada en mi corazón, nada vale, es algo vacío. Ni que diga la palabra más hermosa, son palabras solamente. El lenguaje espiritual es del espíritu, y hay palabras en el espíritu que hay lenguaje en el espíritu que no existe en este mundo. Como lo que el Señor me hizo sentir cuando yo le conocí. Era una palabra que yo no puedo explicar. No es para el lenguaje humano, es en el espíritu. Es algo que se puede expresar con un sentimiento. Y yo le puedo explicar a otro espíritu haciéndole sentir eso. Ese es el lenguaje espiritual. El lenguaje de espíritu. El lenguaje de carne nada vale. El lenguaje de palabras son palabras que a lo más se puede traducir lo mínimo de Dios en eso. Porque es pequeño decirle que Dios es lo más grande, lo más hermoso. Su Espíritu Santo les mantiene una paz única, no dudan, no tienen miedo, los hace nueva criatura, son lavados por la sangre del Cordero. Eso queda pequeño para lo que en realidad es lo que ustedes sienten en el Espíritu. Por eso le digo, el lenguaje humano no alcanza para expresar las maravillas de Dios. Siempre queda pequeño, mis hermanos. Y por eso yo les digo, sigan a Jesús, hagan lo que Jesús dijo, lean la Biblia. En la parte cuando Jesús estuvo aquí, lo que Él enseñó, cómo Él enseñó, y pida el entendimiento a Dios, sabiduría a Dios, para que vean lo que ahí está escrito y vean cosas espirituales. Porque también cuando hablan que la letra mata y el espíritu vivifica, Jesús también dijo, y claro, no hay que vivir en la letra, pero hoy en día muchos ni siquiera quieren leer la Biblia porque dicen la letra mata y el espíritu vivifica, y andan como olas del mar, yendo para allá y para acá, escuchando a cantantes que no son de Dios. Los espíritus que a ellos le llegan a su espíritu, que llegan a ellos, no son espíritu de Dios. Sentirán cosas, pero no son espíritu de Dios, porque no leen la Biblia, no disciernen espíritus, no leen la palabra de Dios, porque dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. Eso está claro, no quiere decir que no lean la Biblia, porque habla de la letra, las tablas de la ley. Eso fue la letra para Dios, porque Dios la escribió con sus propias manos y quedó como letra. Habla de la ley solamente. No dice de la Biblia. La Biblia está escrita en nuestra letra, pero fue hablada por Espíritu, fue hablada por el Espíritu Santo y traducida en escritura humana, en lenguaje humano. Pero Jesús mismo dijo, porque las palabras que yo os digo son vida y son espíritu. O sea, todo lo que está escrito desde que Jesús vino es espíritu. Claro, está traducida en lenguaje humano, en escritura humana, pero lo que eso significa, el significado, lo que se siente, el sentimiento de esa palabra es espíritu. Por eso tienen que aprender a discernir en el espíritu. Lo que leen ahí no es solamente lo que dice ahí, sino que hay un significado y un sentimiento espiritual ahí. Eso es para entender las cosas espirituales que habló Jesús. Por eso no quiere decir que no tengan que leer la Biblia. Con más razón tienen que leer la Biblia para alimentarse del alimento espiritual que está ahí. No de la letra, porque si entienden y ven por la letra no van a entender nada. Pero si ven la palabra y ven el significado en el corazón y en el sentimiento que hay en ella, van a entender el alimento y el espíritu. Porque esas palabras son espíritu y son vida para el espíritu. Porque si se dan cuenta, la letra de los mandamientos eran mandamientos para la carne, decían. Por eso dice que la letra es muerte, pero habla de los mandamientos, de la escritura escrita por Dios mismo en tablas de piedra. Eran letras.
Y mandamientos para la carne, decía, no matarás. Pero el significado para hacer eso era no matarás en carne, no matarás a tu hermano con un cuchillo, no le asesinarás a su carne. No fornicarás, significaba claramente que no fornicara, pero en su carne se acostara con otro, no se acostara con otro que no fuera su hombre, o que no, teniendo relaciones con otro hombre cuando no estuviera casada con él, o si estaba casada tuviera relaciones con otro. Eran mandamientos letra y mandamientos para la carne. O sea, era imposible cumplirlos en carne, porque siempre iban a estar pecando en su corazón. O sea, esos mandamientos son muerte, porque son para la carne. Claramente dice que es para la carne. Jesús vino, dijo, piensan que yo he venido a abrogar los mandamientos y los profetas. Y él dijo, no, yo he venido a cumplir eso. Porque en la ley decía que él iba a venir. En la ley estaba escrito que él iba a venir. Los profetas escribieron de él. Él vino a cumplir todo lo que se escribió de él. Y él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Porque la ley decía ciertos mandamientos de carne. Él los hizo aún más fuertes, porque los hizo en espíritu. Porque decía en la ley, no matarás, y el que matare se hace culpable de juicio. Mas él vino a decir, el que se enojare con su hermano es culpable de juicio. El que hablare en contra de su hermano lo está matando en el espíritu. Decía, no fornicarás. Eso quiere decir que yo tenía que acostarme con una mujer, en carne, en lo físico. Jesús vino a hacer más fuerte ese mandamiento. O sea, ahora es más fuerte la ley, porque habla en el espíritu. Jesús vino a decir palabras que son espíritu. Eso no quiere decir que yo no vaya a leer la Biblia. Tengo que leerla y pedirle espíritu a Dios para entender esas palabras en el espíritu, para entender el espíritu que está ahí escrito, impregnado en el lenguaje humano. Porque claramente decía, no fornicarás, y hablaba en la carne. Pero más Jesús dice, no fornicarás, pero yo os digo que el que mirare a una mujer para codiciarla solamente, ya fornicó con ella en su corazón, en su espíritu. Eso es el espíritu. El espíritu es lo que uno es por dentro. Y si yo la codicié en mi corazón, estando casado o no estando casado, porque si no estoy casado, la miro para codiciarla, pero estoy fornicando con ella igual, porque yo no estoy casado con ella y más encima la codicio. O sea, y si estoy casado, igual, porque yo estoy casado, yo soy a otra carne y estoy codiciando lo que no es mío. Y la codicio en mi corazón, la deseo. O sea, no es necesario que yo me acueste en mi carne con ella para pecar, porque yo ya la deseo en mi corazón. Y si la deseo en mi corazón, el diablo me puede hacer pecar cuando yo quiera, porque mi deseo está en mi corazón. Y eso puede ser instrumento del diablo para hacerme pecar a mí y matarme en mi espíritu. Y traerme gran problema, porque uno cuando peca contra Dios, Dios lo perdona, pero automáticamente se abre una puerta de maldición, se abre una puerta del diablo, que le empiezan a venir muchos problemas a la vida de uno. O sea, el precio va a ser pagado, pero el perdón está. Pero si alguien me perdona, si Dios me perdona, no quiere decir que yo no tenga que pagar el precio de lo que ya hice, pero soy perdonado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que es algo muy serio lo del espíritu. Y el Señor vino a hablar palabras en espíritu, o sea, Él vino a hacer más fuerte la ley, a hacerla en el espíritu. No solamente que la haga en mi carne, porque en mi carne yo no voy a ser capaz. Pero si yo estoy dispuesto en mi espíritu, voy a ser capaz, porque de mi espíritu sale la fuerza para la carne. Si yo en mi espíritu no codicio a la mujer, y no hay interés en mí por ella, mi carne, aunque sea carne, mi espíritu manda. Y yo no voy a caer porque mi espíritu no le interesa.
y más a mi espíritu tiene que agradarle la ley de Dios. Por eso dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza, porque esa es la fuerza principal para poder no caer al pecado, para poder amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Porque si yo digo que amo a Dios, si no lo amo en verdad, miro a una mujer, la codicio, y el diablo la va a ocupar para que yo caiga igual. Porque muchos cristianos están en pecado contra Dios hoy en día y se quejan por sus males. Eso me lo dice el Espíritu. Yo ni siquiera lo sabía ahora. Pero muchos cristianos están en pecado por eso. Porque dicen que aman a Dios y no lo aman. Porque ese mandamiento, dice, en este mandamiento se basa la ley y los profetas. Eso quiere decir que si ese mandamiento es el más importante, porque los profetas amaban a Dios y por eso ellos podían hacer milagros, podían hacer y pedirle a Dios y creer que Dios existe. O sea, ese mandamiento es el más importante, amar a Dios. Porque si yo no amo a Dios, no voy a poder cumplir su palabra. No voy a poder decir que no codicio. Más encima la voy a codiciar y más encima por fuera voy a decir que no lo hago. O sea, más encima estoy pecando, fornicando y más encima por mi boca estoy mintiendo. Porque no digo lo que siente mi corazón. Mas si yo amo a Dios, cuando venga ese deseo y voy a mirar, y automáticamente en mi espíritu va a decir, puede que sea muy atractiva para la carne, pero mi amor, mi Dios es sobre todo. Y yo cumplo sus mandamientos porque yo lo amo a Él. A ella yo no la conozco. Muchas veces ni siquiera le he hablado. Yo amo a Dios y a Él lo conozco y lo amo. Para mí es alguien más importante al que yo conozco y amo, para guiarme por las cosas físicas de afuera y caer con alguien que ni siquiera conozco ni amo. Porque la atracción puede ser de vista, pero en realidad yo no conozco su espíritu. Puede que sea hasta el mismo diablo. Puede que su espíritu esté alimentado con cosas de amargura, de Satanás y cosas de engaño. Y yo me voy a guiar por su carne. Y más voy a ir a caer en el veneno del diablo, estando en el camino de Dios, por guiarme por la carne. Por eso hay que ver en el espíritu. Hay que ver en el espíritu. Por eso, cuando yo le digo a mis hermanas y hermanos, que pueden ser bellos, son hermosos. Para mí yo los encuentro hermosos, mis hermanos. Mi hermana, cuando yo le digo que es hermosa, yo se lo digo de corazón sincero. Porque yo veo lo verdadero. Para mí, mis hermanas, que yo tengo, que son pocas las que yo le hablo. Para mí yo las encuentro lo más hermoso de la tierra. Más encima tienen a Dios en su corazón. ¿Qué más valorable? ¿Qué más hermoso? Tienen los valores más importantes, su espíritu es lo más hermoso que hay. Ellas sí valen, no importa que se pare quien sea enfrente. Para mí yo le doy más valor a mis hermanas. Y que sea la modelo, la que sea del mundo, no me interesa. Pero mis hermanas son las más hermosas, de verdad. Porque si es por cuerpo, ellas se dibujan el cuerpo como quieren, se lo rellenan. Y los hombres caen por un relleno plástico, por un relleno de silicona. O sea, ¿cuál es el valor de lo material? Así como amar un papel, el dinero. Está bien, lo puedo ocupar para las cosas que se necesiten, pero no ocupar mi corazón en eso. ¿Cuántas predicaciones yo he visto que gente le da plata a otra y pierden la cabeza por el dinero y empiezan a decir amén, alabado sea el Señor, porque le están dando dinero? ¿Cuál es la sinceridad de corazón? ¿Cómo dicen que están siguiendo el camino de Jesús? Jesús no le interesó el dinero. Jesús no vendió nada. Él vino a decir la verdad gratis. Él vino a sanar enfermos gratis. Él nos amó a nosotros, no el dinero. Nosotros amemos a nuestros hermanos, no al dinero. Amemos a todos, no al que tiene más, y aborrecer al que tiene menos. La excepción de personas es algo grande que nos lleva al infierno. No estará descrito claramente en la Biblia, pero eso nos lleva al infierno, es un pecado muy grande, porque todos somos iguales, todos sentimos, todos nos da pena algo, todos sufrimos, todos amamos, todos podemos dar amor. Es el mismo valor, pero la diferencia es que la mente mundana ven al que se viste mejor, ven al que se viste
que tiene más dinero, ve en eso. O sea, ¿cómo dicen que siguen a Dios, que siguen el camino de Jesús? Dicen, yo estoy en el camino, caminando en el camino de Jesús, si están lejos del camino. El camino es del Espíritu, el camino es amarnos a todos, no importa lo que sea de este mundo, no importa su dinero, no importa nada, importa Él. El camino de Dios es eso, es lo espiritual, es lo que dura para siempre. El dinero se quema, se va, se acaba. Este cuerpo se muere, el espíritu es eterno. Mis hermanos son eternos. Yo quiero darles vida eterna con palabra eterna, para que su espíritu tenga los valores verdaderos de la vida, los valores de Dios. Ese es el camino de Dios. Eso es lo bueno, hacer la voluntad de Dios, ser el espíritu de Dios, ser el espíritu de Dios, que Dios more en mí, que Él viva en mí, porque yo soy parte de Dios y Él en mí. ¿Entienden? Para muchos les queda ajeno lo que hablo, pero para los que entiendan, entiéndanlo, aprovéchenlo y vívanlo. Porque si lo entienden, Dios se los ha dado que lo entiendan. Pero no es solo que lo entiendan, que ahora lo traten por un momento y después lo olviden. Vívanlo para siempre. Porque si lo viven en el Espíritu, su Espíritu es eterno. Tienen que tomar lo bueno eternamente. No fijarme en la carne. En las cosas de la carne siempre me voy a equivocar. Pero en las cosas de Dios, cuando el Espíritu de Dios, mi Padre, habla por la boca de uno. Porque hay cosas que yo no desconozco, pero Él las dice a través de mí. Yo las escucho y me sirven mucho para crecer espiritualmente. Porque no es mi conocimiento, es de Dios. Y si es de Dios, es mío. ¿Entienden? La unión con Dios. O sea, no puedo decir que todo es mío, pero lo de mi Padre es mío y lo mío es de mi Padre. Lo mío será poco, porque en realidad también soy de Dios. Pero agradecerle a Dios que Él vino a compartir lo suyo conmigo. Grande es el amor de Dios. Pero no entendemos. Estamos ciegos en este mundo. Estamos ciegos por lo material. Estamos ciegos por la carne. Estamos ciegos. ¿Cuántos hermanos yo los veo? Que amén hermano, que amén esto. Pero yo veo en su face que siguen mujeres del mundo. Y atrayentemente, físicamente para ellos. Yo sé que se dejan guiar por eso. El Espíritu de Dios me habla cuando caen en eso. Son hombres casados. Son hombres que no deben hacer eso. Son hombres que siguen el camino de Dios. Dice, por cuánto serán una sola carne. ¿Cómo yo voy a preferir una carne inmunda del mundo, teniendo yo mi carne que Dios la santifica? Hablo de mi mujer, si la tuviese. Aunque en mi pensamiento yo no estoy en busca de mujer ni en nada. Yo busco a Dios. Y si Él quisiese, yo me caso. A mí no me interesa en lo más mínimo. Eso lo hace solo el Señor. Porque yo en el mundo me imaginaba qué va a ser de mí, cómo me voy a casar, los hijos y eso. Porque mi mente estaba perdida en el mundo. Ahora no me interesa. Solamente si llegase a ser la voluntad de Dios me interesa casarme. Si fuese su voluntad. Si no es su voluntad, no me interesa. Me interesa la mente de mi Padre, el espíritu de mi Padre, cumplir su voluntad. Ese es el camino de Dios. Porque Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad. Y Él se sometió completamente, sino la voluntad de mi Padre. O sea, si yo soy del espíritu de Jesús, si soy hijo de Dios, tengo esa mente. Porque el espíritu de Jesús está en mí, su mente. Y automáticamente yo soy hijo de Dios. Pero hijo, no alguna creación o alguien que cree que es hijo. Yo me siento hijo de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. Porque para mí la voluntad de Dios es lo más importante. Y cuando abroga la carne y me pone pensamientos inmundos, yo los desecho porque mi Padre me ha enseñado que sobre todo es el espíritu. Si esta carne yo la mando, porque yo soy la autoridad, porque yo soy el espíritu de Dios sobre ella. El espíritu que Dios puso en ella para que tenga vida. Eso soy, parte de Dios. Y Él es la mente más grande, Él es sobre mí, Él piensa sobre mí, Él es mi Padre. Por eso cuando la carne trae algún pensamiento, yo automáticamente en el espíritu le digo, yo soy tu vida, yo mando sobre ti. No dejo que tome control el deseo carnal sobre mí.
Así que ordénate y sosiégate. Y dejo de sentir las sensaciones que la carne quiere sentir. Porque uno tiene autoridad sobre la carne, pero si lo hacen con fe en el Espíritu. Es el poder de Dios. Poder significa poder, no poder como le dice el mundo, como les ha enseñado el mundo en sus películas, en muchas cosas que le meten cosas ignorantes en la mente. El poder del explosión, el poder destructivo, el poder de Dios. Poder significa que yo puedo. Ese es poder. Porque si yo creo que va a moverse ese monte, y no lo dudo en mi corazón, se mueve porque yo puedo, porque tengo el poder de Dios, porque Dios puede hacerlo, y el poder de Dios está en mí. ¿Me entienden? Poder de Dios. ¿Se dan cuenta que yo no sabía esto? Pero el Señor me lo acaba de decir. Eso es poder, porque el poder de Dios está en mí. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Poder. El Señor, ¿qué puede hacer Dios? Todas las cosas, ¿verdad? Está escrito. Él los ha dicho en su palabra, que para Él no hay nada imposible. O sea, Él puede todo. Y si ese poder, ese puede de Dios, está en mí porque Él me lo da, ¿qué limitación tengo? Ese es el poder de Dios. Eso es poder. Eso es el verdadero poder. Porque poder no significa solamente que yo pueda hacer una bola de energía y cosas, como los mete el mundo, en ignorancia, en el espíritu, nos hace ciegos. Poder es poder. El poder de Dios es el que me pudo sacar del mundo. Porque por Él yo pude salir del mundo. Por Él pude dejar drogas. Por Él puedo hacer esto. Por Él puedo no caer en pecado. Por Él puedo no caer en tentación. Porque es el poder de Dios. Porque el Señor, Dios puede hacer eso. Yo no puedo, pero con su espíritu, con su poder puedo. ¿Se entiende lo que es poder, verdad? Porque aquí, Él me acaba de explicar, yo no entendía eso. Eso es el poder. No el poder de explosión y destrucción, ese es el poder del diablo. El poder es que yo puedo hacer las cosas. Que yo puedo mandar sobre Satanás. Lo creo y lo sé porque Dios me lo ha dado. Ese es poder. Poder viene de puede. El poder de Dios. Si está en mí el poder de Dios, ¿qué no puedo hacer? ¿Se entiende, hermano? Eso es lo espiritual. Si está en mí el poder de Dios, porque Dios, ¿qué puede hacer? ¿Acaso no está escrito que Él creó todo y Él puede hacer lo que Él quiera? Y lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y si ese poder, eso que yo puedo, ese poder está en mí, ¿qué no puedo? Si Él manda sobre todo, su poder es sobre todo. ¿Qué no puedo? ¿El diablo deberá desobedecerme si Dios me ha dado su poder, su autoridad? ¿Se entiende? Es grande Dios, grande su amor y misericordia, mis hermanos. Porque Él nos ha dado esta palabra hoy en día. Yo solamente pensé y le dije, Señor, yo sé que usted es el que habla, yo no sé qué hablar. Y me fui a explicar que Jesús es el camino. Ese era mi pensamiento, porque esas son cosas que el Señor ya me ha dado en el Espíritu. Y estando en carne yo las sé. Ya las sé aunque esté en carne. Aunque claro, uno las puede creer menos. Pero en el Espíritu yo no tenía el conocimiento tan claro acerca del poder de Dios. Pero Él me lo dice. Él me ha dado eso. Desde que Jesús es el camino, el único camino, hasta llegar a la explicación del poder de Dios. Y si se dan cuenta, yo puedo hablar de muchas formas. Pero cuando hablo de Dios, el Espíritu de Dios habla serio porque habla la verdad. Más cuando uno habla en su carne, puede que salga risa, porque la carne es a medias. La carne no va a durar para siempre. Y la carne debe obedecer, porque mientras yo esté aquí, yo que soy parte del Espíritu de Dios, es la que le da vida, es el que le da vida a la carne. Por tanto, que obedezca. Que no,
que obedezca o se abstenga a las consecuencias. Porque yo le puedo pedir a Dios que quite su espíritu de esta carne. Y yo me voy con mi Padre, mas ella ya dejó de existir, por cuanto debe obediencia. Mas si yo soy esclavo del pecado, si yo no soy capaz de estar en contra de los deseos de la carne, soy inferior a la carne, soy inferior a lo que se acaba. ¿Se imaginan en qué nivel están los pobres hermanos del mundo? Porque para mí son hermanos perdidos, porque todo lo creó el Señor, todo lo hizo Él. Cada uno de nosotros somos hermanos en el Espíritu, pero mis hermanos están muertos. No saben lo que son, no saben de dónde son, ni quién son. Engañados por el mal, esclavos del pecado y de la muerte, porque el diablo está muerto. Pero este es el tiempo de gracia que ha dado el Señor, no en el cielo. Porque yo le explico a mi madre cuando dice que Dios haya tenido misericordia de él. Una vez de la muerte, ya no hay más. Es el juicio de Dios. Y Dios es justo. Aunque a él le duela, lo manda al infierno. Aunque a él le duela, lo manda al infierno. Porque Dios es justo. La misericordia está aquí. Porque nosotros ya deberíamos haber estado en el infierno. Pero por la misericordia de Dios estamos en este mundo, esperando para ser salvos y para seguir el camino correcto que nos ha dado Dios. Pero ¿qué pasa? Nos perdemos en los placeres del mundo, en los engaños del diablo. Eso es todo engaño del diablo, para que ustedes se pierdan tras cosas vanas y pierdan la oportunidad que Dios nos ha dado, que es ahora. Porque si mueren mañana y han muerto en pecado, aunque vayan a la iglesia, van al infierno. Dios es justo y tiene clara su palabra. Si Él no fuese justo, ¿cómo estaría todo? Aunque Él los ame, Él va a hacer justicia, porque ni aun a los ángeles los perdonó. Y los ángeles son mayor que nosotros cuando estamos muertos, porque nosotros muertos no somos nada. Y los ángeles son para el servicio de Dios, pero ellos son santos y pasan a ser mayor que nosotros. Y ellos no fueron perdonados por Dios cuando cayeron a la tierra y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se llegaron a ellas. Por su vergüenza, el Señor los dejó en el infierno en prisiones eternas, esperando el día del juicio. Y si no perdonó a ellos que eran santos, hombres de Dios, no hombres, sino que ángeles, ¿cómo va a perdonar a hombres inmundos que nunca tuvieron santidad? Mas yo ahora soy mayor, porque el Espíritu de mi Padre está en mí. Soy mayor que el del mundo, que Satanás mismo, porque su espíritu es en mí. El poder de Dios está en mí. Y el poder de Satanás será poder. Pero él puede lo que puede. Él tiene autoridad sobre lo malo y sobre sus ángeles, mas no sobre mí. Mas si yo tengo el poder de Dios, el poder de todas las cosas está en mí, porque Dios puede sobre todo. Menos podré sobre mi Padre. Pero no me interesa el poder de tener todo el poder del mundo. A mí me interesa hacer la voluntad de Dios. El que tiene corazón sincero delante de Dios, Dios le entrega todo en su mano. Mas si yo quiero seguir a Dios y fingir sentimientos para que Dios me dé su poder y poder ser más, ese es el espíritu del mundo, es el espíritu de Satanás. Y Dios nunca lo van a engañar. Él es todo. El que de verdad ama, el que de verdad sigue la voluntad de Dios, el del que de verdad ama a Dios sobre todo. Porque el que dice que ama a Dios, y si tuviera un poder mayor que Dios, yo sé que va en contra de Dios. Mas el que lo ama verdaderamente, aunque fuera más fuerte que Dios, yo le entrego todo. Solo es un ejemplo, mis amigos. Si alguien me diera, o si Dios mismo dijera, tú ahora tienes más poder, más autoridad, es de Él. Es de Él. Porque yo lo amo, yo le entrego todo. Si fuese así, yo se lo entrego a Dios. Yo se lo entrego a mi Padre. Porque Él tiene la sabiduría. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué saco de tener yo tanto poder? Si yo no puedo manejar. Yo voy a hacer cosas ignorantes. Mi Padre sabe todo. Él puede ordenar todo. Yo confío en Él. Eso es ser de Dios. Perdónenme, mis hermanos. Se me alargó el video. Pero a lo que voy, que Jesús es el único camino. Él nos enseñó esto que les explico. Él nos enseñó, pero nadie lo ve en las escrituras. Leen letras y la letra mata. Leen letras, no leen el espíritu en ellas.
Leen mandamientos para la carne. Fijan en la carne, no en el espíritu. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Se entiende? Yo les explico la verdad. No es yo, es mi Padre en mí. El mismo que quiero que more en sus corazones, con el cual no van a tener dolor y sufrimiento alguno, y su dolor va a ser gozo, porque saben que se duele esta carne, mas su espíritu está glorificado en los cielos, y cada vez más, entre más sufro acá, más gloria me da Dios. Yo no me interesa eso, pero el que es hijo de Dios sabe lo que está recibiendo, aunque a él no le interese eso porque ama más a Dios sobre todo, la gloria que pueda recibir y todo. Pero lo estoy sabiendo, yo sé lo que recibo cada vez que hago algo porque mi Padre lo dijo. Pero para mí lo más importante es Dios y su voluntad, y amarlo a Él con toda mi mente y fuerza. Y con ese mismo amor amo a mis hermanos, porque ellos son parte de Dios. Pero entiendan, dejen que Dios more en ustedes y haga en ustedes. Ahí verán cosas grandes, mis hermanos. Verán el poder grande que hay en ustedes, porque es el poder de Dios. Si Dios mora en ustedes, está lo que Dios puede, ustedes van a poderlo, porque es su poder. ¿Entienden? Y Dios puede todo. O sea, si ustedes no pueden dejar el pecado, si ustedes no pueden dejar la droga, si ustedes no pueden dejar de pensar en el mundo más que en Dios, si ustedes no pueden hacer eso, ¿cómo dicen que el poder de Dios mora en ustedes? No se mientan a sí mismos. Con esta explicación creo que entenderán que el poder de Dios no mora en ustedes. Porque si mora el poder de Dios en ustedes, pueden todo eso, lo pueden, porque es su poder. Les digo, acérquense a Dios. No les digo que yo sea perfecto, no les digo que yo no tenga debilidades y flaquezas. Pero si se dan cuenta, ahora el Señor habla por mí, el Señor me da fuerza para hablar firme, palabra verdadera, cosas que yo no sé. Pero más cuando me permiten carne, o cuando uno se aparta un poco, yo no les digo que sea fuerte, que no cometa errores, pero trato de que sea lo mínimo. Y clamo a Dios que Él sea en mí, que Él tenga fuerza en mí, que Él haga en mí, que Él sea en mí. Yo no quiero ser más, porque yo soy error. En mí hay error, en la carne hay error en el mundo. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga. Un saludo para todos ustedes. Entiendan, ya no son del mundo, son de Dios. La mente que hay en ustedes es de Dios. Claro, si tienen el Espíritu de Dios y el poder de Dios, que es por medio de su Espíritu Santo. Dios los bendiga, mis hermanos. Los amo mucho. Amo a mis hermanos y a mis hermanas con sincero corazón. Y cuando les aconsejo lo mejor. Así como yo les aconsejo, yo vivo mi vida. Porque si ustedes pasan fuera de la palabra de Dios, mal les va a venir. Maldición. Porque la maldición es mal, de lo malo, del mundo. Van a recibir mal. Mas si viven en la perfecta voluntad de Dios, reciben lo de Dios, que es bueno, todo lo bueno, lo de bendición. Por eso yo vivo en eso. Yo creo en ello. Tengo fe en Dios y en eso. Porque si lo dudo, hago mentiroso a Dios y no creo a Dios. Eso es del diablo, es duda del mundo. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga. Que la mente, el amor, la paz, la gloria de Dios rebose sus corazones y su espíritu. Sean instrumento poderoso en las manos de Dios. Porque de Él son, parte de Él, parte de su Padre, parte del que los ama tanto. No crean que porque aflige su carne Él no los ama. Esa es la reprehensión, porque Él los ama tanto, porque no quiere que se pierdan, porque así es el amor. El amor aunque alguien me odie por un tiempo, pero yo quiero salvar lo que de verdad importa, porque yo sé algo más grande que Él, y Él está ahí perdido. Así es Dios, así es nuestro Padre, Él los ama tanto. Yo estoy dispuesto a dar mi carne por amar a mi Padre, por mis hermanos, porque no me interesa. La carne es carne,
Y entre más pienso así, yo sé que Dios más me tiene aquí, aunque yo quisiera estar con Él. Porque eso es lo que hace falta aquí, el que está dispuesto. Yo sé que Dios va a utilizar a todos los que están dispuestos, con gran poder y autoridad, con su poder en sus hijos, porque Dios puede todas las cosas, y sus hijos también, porque es su espíritu. Dios os bendiga, mis hermanos, los amo mucho. Guarden sus corazones, su camino, su verdad, y sean luz. Amén.